Esta preparación para poderla compartir junto con toda la familia o con los amigos en este fin de semana. Vamos a continuar con nuestra siguiente entrevista el día de hoy. Quiero darle la bienvenida, ya estamos enlazados con nuestro especialista. Estamos ya con el doctor Juan Víctor González. Él es endocrinólogo, especialista en obesidad y diabetes de Novo Nordisk. Y hoy va a estar hablándonos acerca de los diferentes tratamientos que hay para la obesidad en mujeres con la menopausia. Doctor, muy buenos días. Gracias por estar enlazados con nosotros. No, Paquita, realmente es un placer estar contigo y un saludo muy grande e importante para toda tu audiencia. Muchísimas gracias, doctor. Todos seguramente muy atentos a poder hablar acerca de este tema que más de una nos está tocando empezar a vivir. Lamentablemente es inevitable ponerle pausa a determinadas edades. Es un proceso natural por el cual todas tenemos que pasar y definitivamente son múltiples los síntomas, pero el tema de la obesidad es algo que aqueja a, creo yo, a la mayoría de mujeres, ¿no? Definitivamente, Paquita, mira, te cuento, pues hasta hace algún tiempo, definitivamente lo que se veía era que muchas de las personas veían a la obesidad solo por un tema estético, ¿no? Ujú. Seguramente ese concepto ya ha ido cambiando. Y ha ido cambiando probablemente luego de lo que hemos tenido que pasar lamentablemente con el COVID-19. Esos Ujú. factores han hecho que muchos de nosotros, muchos de los peruanos, hayan cambiado el concepto de solo ver a la obesidad como un tema estético, más ya ahora como un tema ya de una enfermedad. Y lo que tú Exacto. dices es muy importante, porque ahora si tenemos una enfermedad, pues hay que tratarla, ¿verdad? Por supuesto, tenemos Así que es. tratarla, podemos abordarla, no tenemos por qué resignarnos y decir, bueno, es mi condición, es lo que me tocó y puedo vivir así. No, ahora hay la diferente ciencia y la medicina ha avanzado tanto que nos puede brindar diferentes opciones, doctor. Así es, por supuesto que sí. Muy bien, doctor, me gustaría que me cuente un poquito acerca de por qué es que generalmente la mayoría de mujeres aumentan de peso en la menopausia. Bueno, durante la menopausia, pues suceden cambios importantes que hacen, entre otras cosas, justificados por la disminución de una hormona clave, una hormona que la mujer ya le dice, ya nos vemos, bye, ya contigo ya no voy a acompañarte, que se llama el estrógeno. Ok. Esa hormona llamada estrógeno cumple un papel importante en la mujer, así como la testosterona lo cumple en el varón, sin lugar a dudas. Sin embargo, hay que puntualizar que el estrógeno, pues, tiene mucho que ver con la regulación hormonal del resto de la cascada de hormonas que vamos a tener que justificar el aumento del peso. Por ejemplo, la insulina. Claro. Hay exceso de resistencia a la insulina, aparecen otros factores pues, que van a tratar de ganar mayor cantidad de grasa, pues van a perder músculo. Pues muchas mujeres de pronto que atraviesan la etapa posmenopáusica pierden músculo. También, Ujú. pues por estos cambios de la edad, muchos de ellas no pueden dormir. Esta condición de los malos hábitos del sueño deterioran también el desequilibrio de su metabolismo y ya no pueden perder la cantidad de energía que antes fácilmente lo perdían. Y algo más, Paquita, que quiero puntualizar para tus televidentes, es que a medida que pasan los años, efectivamente por encima de los 40 años, pues Sí, por cada doctor. década empiezan a reducir la cantidad de producción de músculo en el cuerpo. Y esto aunado a la menopausia, sin lugar a dudas, es un factor importante que explica por qué nuestras damas a esa edad, pues pueden llegar a tener ese tejido adiposo inflamado, esa grasita inflamada, esa grasita que explica por qué ahora hay muchos casos de pacientes que viven con obesidad a ese nivel, ¿no? En esa etapa de la vida de la mujer. Claro que sí, doctor. Qué importante el poder mencionar todos estos puntos que nos está comentando. Doctor, ¿existe alguna relación con el dormir mal, con la obesidad también en la menopausia? Por, por supuesto, hay estudios que hablan de que por cada hora pasada a las 11 de la noche Ajá. aumentamos 0,5 el índice de masa corporal. ¡Wow! Imagínate, Paquita. O sea, ese dato, creemos nosotros que es suficiente solo comer sano, solo hacer ejercicio,
solo de pronto controlando las emociones e incluso usando fármaco o de pronto sometiéndose a un tratamiento quirúrgico o endoscópico, pero eso no es suficiente. Es necesario e imperativo que tengamos una muy buena higiene del sueño. Eso, definitivamente, doctor, importante tenerlo en cuenta que es clave y fundamental el dormir bien, pero a veces es tan complicado, múltiples factores, pero hay que abordarlos por parte de los profesionales. Doctor, hábitos saludables que nos pueden ayudar a combatir el sobrepeso en la etapa de la menopausia, doctor. Se habla mucho de que se debe de hacer ejercicio, pero muchas no sabemos a qué ejercicio específicamente nos estamos refiriendo o cualquier ejercicio es válido. Eso es una muy buena pregunta. La verdad yo creo, Paquita, fíjate que la mayoría de nosotros a veces hemos normalizado comer mal, comer comida que no nos conviene, que el que come comida sana, pues lo vemos como raro. Realmente, y eso nos pasa, a mí me pasa mucho en la consulta, seguramente a ustedes también, y vemos cómo, oye, ¿cómo te vas a comer todo ese plato de lechugas? Oye, y la hamburguesita y la pizza, nada que ver. Acá hay que recordar que existen dos tipos de comida. La comida real, esa comida que viene del campo, esa comida que tiene una mamá biológica como todas las proteínas de origen animal, esa comida que sale de un árbol como las frutas, esa que viene del campo como los vegetales y aquellos que tienen una fecha de caducidad corta. Esas características de los alimentos sí convendría comerlos. Pero aquellos que no cumplen esta característica, como los envasados, los industrializados, eso no nos conviene. Y eso es el motivo y el origen, en parte, del exceso de peso del paciente. Entonces no veamos el exceso de arroz como un problema, no veamos el exceso de carbohidratos, porque este no es necesariamente el origen de la obesidad. Aparte, tiene una connotación muy multifactorial en su presencia, o sea, hay muchas causas que pueden explicarla. Diría yo que la alimentación bien conducida, sensata, orientada a enseñarle al paciente a comer, estaríamos cercanos a esa alimentación saludable, independientemente de ese término que a veces es mal tocado llamado dieta. Acompañado a esto, Paquita, te cuento, pues el tema de la actividad física es vital. Es una herramienta muy poco valorada, pero créeme, es realmente una de las herramientas que no solamente van a permitir que el paciente pueda llegar a perder peso, que de pronto también lo puede hacer el resto de herramientas, sino esta herramienta en particular pues va a llegar a controlar esos picos de insulina que otro tipo de herramientas a veces no pueden controlar, que va a llegar incluso un ejercicio bien dirigido, bien personalizado, bien conducido, puede llegar a reducir la posibilidad de reganar peso. Y eso es importante que se diga en escenarios como estos, porque creemos que el ejercicio es, a ver, vamos a ver si lo podemos hacer o no, a ver, Paquita, si es que hoy día no lo hago, porque fíjate que no me da ganas. Sé que esto es así, de hecho la obesidad es una enfermedad conductual. Sin embargo, ese ejercicio anaerobio, de resistencia, que te ayuda a mejorar esos picos de insulina en el cuerpo, van a hacer que veamos cómo es que ese músculo va creciendo, haciendo de que en reposo la persona pueda ir quemando calorías y perdiendo peso. Entonces, esa herramienta ayuda muchísimo. Y fíjate, Paquita, a veces ni siquiera le tomamos importancia, ¿verdad? Claro que sí, doctor, definitivamente. Entonces, clave y fundamental, estamos hablando ya de la alimentación, de la actividad física, el ejercicio, el dormir bien. Doctor, ¿qué errores, bajo su experiencia, puede ver lamentablemente que cometemos muchas mujeres en la menopausia al momento de querer bajar de peso? Ya está. Primero, no entender que el solo hecho de estar como que viviendo esta etapa de transición de todas las mujeres, independientemente de cómo lleguen a esta etapa de transición, o sea, las hormonas van a pues, permitir que haya cambios que vulneren el peso. Vulneren el peso e inclinen la balanza a promover mayor producción de grasa y menor construcción de músculo. Eso es lo más importante que nuestras mamás, amas de casa, ahora que seguramente nos están escuchando, Claro. pues creo que deberían tener en cuenta.
No podemos comparar la velocidad de pérdida de peso de nosotras, que estamos en esta etapa de transición, frente a aquellas, nuestras hijas, nuestras nietas, jóvenes que todavía no están atravesando etapas como las de la menopausia. Eso es lo primero que tienen que entender. Y segundo, diría como una manera, una medida preventiva, todas las mujeres tienen que hacerse ver en esta etapa de transición por un médico para justamente valorar esto. Porque te cuento algo, Paquita, no se trata solamente del aumento de peso, se trata también que este aumento de peso está relacionado a muchas otras enfermedades. En esta etapa también aparece la diabetes con mayor frecuencia, la hipertensión arterial, problemas de descalcificación de los huesos, las famosas osteoporosis, colesterol y triglicéridos elevados. Esas enfermedades que se pueden prevenir. Ahora, yo te hablaba de que la mayoría de mujeres sucede esto, ¿verdad? Pero Paquita, Exacto. ¿qué sucedería si a esta etapa de transición yo ya ingreso con sobrepeso, con obesidad, con el antecedente de haber tenido síndrome de ovario poliquístico? Definitivamente va a hacer que todo se complique mucho más. Date cuenta, ¿verdad? Y eso es muy importante, porque si es así, definitivamente yo tengo que estar ahí, a la entrada de la consulta de mi médico de cabecera. De todas maneras, doctor, muchísimas gracias por todos estos consejos que nos viene dando. Doctor, ¿cómo viene avanzando la ciencia? ¿Cuáles son los tratamientos que hoy nos brinda la medicina para poder abordar el tema de la obesidad y la menopausia? Bueno, la verdad son bastante prometedores. Hasta hace algún tiempo teníamos escasez de tratamientos para una enfermedad que todavía no lo definíamos como tal, a pesar que ya la Organización Mundial de la Salud llevaba tiempo en querer ya reconocerla como enfermedad. Definitivamente los tratamientos para esta enfermedad han ido evolucionando de manera progresiva y a favor de nuestros pacientes, a favor, mucho. Entonces aquí han ido apareciendo una familia de tratamientos que se llaman análogos del receptor del GLP-1. Dentro de ellos la liraglutide, la semaglutide, que van a mejorar a nivel cerebral, a nivel de nuestro cerebrito, van a mejorar y van a reducir la ansiedad por comer, y a nivel estomacal, a nivel de nuestro estómago, van a aumentar el tiempo de permanencia de la comida, tratando de, lógicamente entonces, producir saciedad. ¿No? Entonces, esto sin lugar a dudas está cambiando y revolucionando el tema del manejo de la obesidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se ha visto reducciones importantes de peso, incluso superando el 20% en la reducción del peso, fíjate, Paquita, pero hay algo más, Paquita, que producto de esta reducción del peso, también se han podido conseguir otros resultados, como por ejemplo, en el caso de la semaglutide, por ejemplo, primero, ya los pacientes reducen la posibilidad de presentar un infarto al corazón, ¿sí? Reducen la posibilidad de ir hacia una enfermedad renal, ¿sí? Reducen la posibilidad de que el paciente siga desarrollando la enfermedad hepática metabólica o el hígado graso, mejoran una enfermedad como nosotros lo llamamos comúnmente, que es el roncador nocturno, mejoran la sobrevida, porque ese paciente tiene mucho riesgo de hacer infarto. En aquellos pacientes que tienen dolores articulares a nivel de las rodillas, Paquita, esos pacientes que tienen osteoartrosis de rodilla, que mejoran el peso y también producen efectos inflamatorios, pues reduciendo estos, hacen de que estos pacientes vivan mejor y vivan ligero, que ese es el concepto que quiero cerrar a esta tu pregunta. Vivir ligero utilizando estos fármacos significa, por ende, no solamente vivir con menos peso, también significa vivir con mejor calidad de vida y vivir con menos culpa, Paquita.
Excelentes recomendaciones, doctor, definitivamente. Qué bonito el poder comprender, qué bien que ya se haya avanzado en cuanto a la visión médica, la obesidad, no solamente verlo como un tema meramente superficial, sino como que puede traer y arrastrar consigo tantas otras complicaciones y que pueden darnos mucha mejor calidad de vida a muchas mujeres que estamos prontas a llegar a esa etapa que nadie se va a librar y sobre todo tomar conciencia también, creo, doctor, este tema de la medicación que tiene que ser prescrita por un especialista según las necesidades de cada paciente, no automedicarse, porque he visto mucha gente en internet que ahora está usando mal esta información en cuanto a las medicaciones, a los medicamentos para bajar de peso, doctor. Mira, Paquita, la verdad, has hecho un comentario brillante. Fíjate que hay pacientes que ya empiezan a utilizar herramientas farmacológicas que todavía no están indicadas. Si bien es cierto, Exacto. tienen un buen soporte clínico, pero todavía no. Y hay incluso copias fraudulentas, insanas, ¿sí?, de medicamentos serios, importantes, que han venido a distraer y a perjudicar la salud de muchos pacientes. Así que, señores, si me lo permites, Paquita, Por favor, doctor. que el tratamiento farmacológico o endoscópico o no farmacológico o quirúrgico salga prescrita por su médico, no por algún improvisado, queridos amigos. Señoras, señores, jóvenes que me están escuchando, dejen de improvisar en el manejo de la obesidad. No todo es cierto en redes sociales. Hay Clave que y buscar la fundamental. evidencia científica. Clave y fundamental, doctor, definitivamente. Así es que hacer muchísimo hincapié ahí. Nada les cuesta el poder invertir en su salud, en cómo van a llegar a esa vejez. Creo que el mayor acto de amor que una persona puede tener hacia su familia es cuidarse y prepararse para poder llegar bien a una vejez saludable, activa, independiente. Y por supuesto, esto va a ser clave y fundamental, al menos en las mujeres, de cómo cuidemos y manejemos esta etapa de la menopausia y sobre todo de la obesidad. Doctor, ¿cuáles serían las recomendaciones finales para todas aquellas mujeres que nos están viendo y quieren tener una menopausia sin obesidad, de una manera saludable, de una manera bonita, doctor? Primero, que comprendan que la obesidad sí es una enfermedad, no es un mito, no es una equivocación, y que los pacientes que viven con obesidad, Paquita, no tienen la culpa de vivir con esta enfermedad. Ese es lo primero que quiero que entiendan. La obesidad es una enfermedad que tiene muchos orígenes, dentro de ellos el genético. Y que el concepto de vivir ligero, y repito otra vez esto, es que reduzcan la carga de responsabilidad que ellos tengan. Por eso es importante que asuman un rol protagónico los pacientes, pero que comprendan que es una enfermedad y que todas las enfermedades tienen que ser consultadas por su equipo de profesionales de salud, por médicos entrenados en el manejo de la obesidad, por gente entrenada, no por gente que no está capacitada para manejar la enfermedad. Segundo, teniendo esa visión, es claro y contundente que todas los pacientes que buscan ayuda, pues lo harán encaminadas en 5 herramientas, Paquita. 5. Primero, alimentarse bien. Pero alimentarse bien, Paquita, no es quedarse de hambre, es aprender a comer. Es grave este comentario que a veces pulula por mucha gente que dice: doctor, yo quiero bajar de peso, entonces debo de dejar de comer. Y eso es absolutamente falso. Es necesario que tengamos que aprender a comer. Segundo, compatibilizar, empatizar con algún tipo de actividad física. Paquita, mira, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Hay que empezar de a pocos. Claro. De a pocos. Si alguien no quiere hacer ejercicio, pues oiga, Paquita, la verdad a mí también me ha pasado. O sea, hay días que da flojera, ¿verdad? Claro que Entonces, sí. pues obviamente hay que tratar de empoderarse poco a poco para, de una u otra manera, tratar de que esto sea amigable. Y escuchar al paciente antes de darle a rajatabla una recomendación alimentaria. Es lo que el paciente también disfruta hacer. 3, control emocional. Es vital, vital, muy importante. Yo tengo una frase para mis pacientes, Paquita. Las hormonas se mueven al compás de la música
que les toca sus emociones. Si yo le toco una marinera o un guayno, un guaylas, la verdad las hormonas van a estar muy felices. Pero si emocionalmente yo estoy mal, sin lugar a dudas, ese paciente no va a mejorar en sus desenlaces, considerando que la obesidad es una enfermedad también de conducta volitiva. Interfiere mucho la voluntad. ¿Lo haces o no lo haces? Cuarto, horas de sueño. Y ya platicábamos de eso, Paquita. Muy importante dormir antes de las 10:30 de la noche. Y al final, pero no menos importante, tener estrategias, herramientas terapéuticas con gran asidero científico, con respaldo científico, como los da liraglutide, semaglutide en este caso, que podría, sin lugar a dudas, vulnerar a favor de nuestros pacientes a reducir no solamente el peso, sino también a mejorar su calidad de vida y a vivir más ligero. Muchísimas gracias, doctor. Excelentes recomendaciones, por favor, para todo nuestro público que acaba de tomar conciencia de la importancia que es ponernos en manos de un especialista. Coméntenos, por favor, cómo es que podemos ponernos en consulta con usted, doctor. Bueno, yo soy un médico que trabajo actualmente en Chiclayo. Sin embargo, pues brindamos mucho soporte educativo. Yo creo que por ahí podría ser una buena opción. Me encuentran en mis redes sociales como endocrino Juan Víctor González. Así que yo encantadísimo. Por ahí tenemos una presencia importante en cuanto a poder brindar herramientas de pronto farmacológicas, pero por sobre todo herramientas de educación que lleguen y ayuden al paciente a vivir cada vez con mejor calidad de vida. Definitivamente, doctora, allí en pantalla está saliendo, mis queridas familias, toda la información para poderse poner en contacto con nuestro especialista, ya que también, doctor, salimos a nivel nacional, así es que seguramente varios de nuestros amigos de Chiclayo también seguramente lo están viendo. Doctor, muchísimas gracias por esta bonita entrevista, que tenga un excelente fin de semana, doctor. Hoy hemos estado con el doctor Juan Víctor González, endocrinólogo, especialista en obesidad y diabetes de Novo Nordisk, quien nos ha estado hablando acerca de los tratamientos que hoy nos brinda la ciencia para poder tratar la obesidad en mujeres en la menopausia. Ahora sí nos vamos a una pequeña pausa y no se muevan, regresamos con mucho más.